Apuntes sobre mayordomía. Número 3. Toca hoy examinar la figura de Moisés. Moisés, mayordomo de la casa de Dios. En Hebreos capítulo 3, en los versos 1 al 6, se menciona a Moisés como siervo sobre la casa de Dios. Si hubo un hombre verdadero mayordomo de la casa de Dios en el Antiguo Testamento, ese fue Moisés. Escogido de Dios, instruido por Dios, comisionado por Dios, dirigido por Dios, desde su nacimiento hasta su muerte. Hemos dicho en estos estudios que la mayordomía bíblica no es solamente el sistema de ofrendas. La mayordomía es la administración de toda nuestra vida diaria, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en los estudios, en todas nuestras relaciones públicas y humanas. El cristiano no es dueño de su vida, es mayordomo de su vida. Dijimos al principio de estos estudios que ese era el plan de Dios para Adán. Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. No para que se hiciese dueño del Edén, lo dividiese en lotes y lo vendiese a sus hijos. Adán tenía que trabajar el huerto y rendirle cuentas a Dios. Pero el hombre se ha hecho dueño de la tierra, se ha hecho dueño de su vida, se ha hecho dueño de su destino, y esa es la desgracia de la raza humana. El planeta Tierra en las manos del hombre se está destruyendo. Y la humanidad misma, librada a sus propias manos, se está destruyendo también. Pero estos estudios de mayordomía nos van a poner a nosotros en la onda verdadera. Somos administradores de nuestra vida, no dueños. Bueno, vamos a ver primeramente dos versículos que atañen a Moisés. Hebreos 11, 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué hombre aquel que renuncia a un principado en el país más poderoso de la tierra para ir a fabricar ladrillos entre el barro junto con su pueblo? ¿Quién es capaz de hacer esto? Uno que ama a Dios más que a sí mismo. El otro versículo que define el carácter de Moisés está en Números, capítulo 12, verso 3, y dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no nació manso. Una vez mató a un egipcio, indignado por la injusticia. No era manso Moisés. Moisés comenzó a hacerse manso después que tuvo una experiencia con Dios, equivalente a nuestra conversión. Pero vamos a ver 7 aspectos de la vida de Moisés. Número 1, salvado de la ira del faraón por la fe de sus padres. En Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10, está la historia del nacimiento de Moisés. Es tan conocida que no vale la pena repetirla, ¿verdad? Moisés nació en una familia de Leví, era hermoso niño. Faraón había dado orden de matar a todos los niños hebreos que nacieran para que no se multiplicasen. Su madre Jocabed y su padre lo vieron tan hermoso que desafiaron la ira de Faraón y lo tuvieron oculto por 3 meses, hasta que ya era imposible mantener un niño oculto. Entonces lo pusieron en una arquilla de juncos, pusieron la arquilla en el río Nilo. Justo en el momento en que la princesa iba a bañarse, la princesa recogió la arquilla, vio al niño, lo prohijó, y en fin, conocemos bien la historia. Pero en Hebreos 11, verso 23, hay un versículo interesante. ¿Quién lo quiere leer? Abran sus Biblias, Hebreos 11, verso 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Fue la fe de los padres que salvó la vida de Moisés y lo preservó para ser un gran hombre de Dios. Cuando hablábamos
de Samuel el domingo pasado, dijimos que Samuel, antes de formarse en el vientre de su madre, se formó primero en el alma de su madre, cuando Ana amó intensamente, oró fervientemente y creyó sinceramente. Antes de nacer Samuel, ya existía en el alma de su madre Ana, porque su madre amaba, oraba y creía. Y aquí con Moisés pasa lo mismo, es la fe de los padres los que salva al niño. Y nosotros, padres o futuros padres, debemos orar por nuestros hijos y por nuestros nietos, los que ya tenemos nietos, porque la fe de los padres salva a los hijos. Segundo punto en la vida de Moisés. Aquí tenemos Éxodo capítulo 3 y verso 4. Lindas historias. Moisés es convertido en un líder forjado en el yunque de Dios. Varias experiencias tiene Moisés. Pero miren ustedes detalles de la vida de Moisés. Vivió 40 años como príncipe en Egipto. Casi toda una vida, 40 años, la mitad de la vida, decimos nosotros. Después tuvo que huir de Egipto porque mató a un egipcio. Y se fue al desierto. Y vivió 40 años como pastor de ovejas en el desierto de Madián. Allí se casó con Séfora y allí tuvo 2 hijos. Dios la estaba preparando a Moisés. 80 años tenía Moisés cuando Dios lo llamó a ser mayordomo de su casa. Y por medio de una experiencia gloriosa, en Éxodo 3, 4, 5 está la historia. Un día que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ve una zarza que arde en fuego y no se consume. Y se acerca a mirar. Y oye una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita los zapatos de tus pies, porque estás en tierra santa. 2 cosas o 3 cosas aprende Moisés con esta visión. Número 1, que donde Dios está hay santidad, y que él iba a servir a un Dios santo. Número 2, que el fuego de Dios ilumina pero no quema, no consume. Nosotros podemos vivir llenos del Espíritu Santo sin ser consumidos del Espíritu Santo. Pero el poder del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por fuera no se ve, pero por dentro el poder del Espíritu está ahí. Luego, Dios lo prepara revelándole su nombre. Cuando Moisés pregunta: ¿y cómo te llamas tú? Me estás mandando que vaya a Egipto a hablar a tu pueblo, pero ¿cómo te llamas tú? Y Dios le revela el nombre glorioso, eterno, místico. Yo soy el que soy. Es un nombre que significa yo soy el único. Yo soy el que no tiene comparación con nada. Yo soy el eterno. Todas las cosas que existen en la creación se comparan con otras, con su opuesto, ¿verdad? Lo blanco con lo negro, lo frío con lo caliente, lo lindo con lo feo, lo grande con lo chico, lo dulce con lo amargo. Pero Dios no tiene comparación con nadie. Por eso el nombre que él escoge para revelarse a Moisés es: yo soy el que soy. Y punto. Es el nombre potente y glorioso de Dios. Curioso que el Señor Jesucristo usa varias veces la misma frase: yo soy. ¿Recuerdan algunas veces que Jesús dice yo soy? Yo soy. Yo soy. Yo soy. A ver, yo soy la resurrección. Bueno, aquí tienen ustedes todos los versículos en que Jesús dice yo soy. Juan 8:12, Juan 6:46, Juan 10:11, Juan 11:25, Juan 15:1, Juan 18:4 al 6. Y todavía en Hechos 9:5, cuando llama a Pablo, le dice: yo soy Jesús, el que tú persigues. Yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y es el nombre de Cristo en el Nuevo Testamento, porque Dios y Cristo son la misma, sola y única persona. Así que Moisés aprende que él va a servir al Dios único, al Dios todopoderoso, el Dios que nosotros estamos sirviendo también. Dios le da 2 señales a Moisés. Moisés era duro de entendederas o no se creía digno todavía del gran mandato que Dios le estaba dando, la gran comisión. Y Dios le dice: ¿qué tienes en la mano? Una vara, dice Moisés. Claro, era pastor, tenía un cayado, una vara.
Y Dios le dice, tírala en tierra. Moisés tira la vara en tierra y se vuelve serpiente. Y Moisés huye de la serpiente. La serpiente constantemente en la Biblia es símbolo de Satanás, el diablo. Ahora Dios le dice a Moisés, cógela de la cola. Y Moisés toma de la cola a la serpiente y se vuelve vara otra vez. Dios le enseña a Moisés que Dios tiene poder sobre el diablo y que Moisés también lo va a tener. Si no le teme, si no le huye y lo agarra con la mano. El apóstol Pablo dice en Romanos 16:20, el Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Y el apóstol Pedro dice, resistan al diablo y de vosotros huirá. Huirá, dice, el diablo saldrá corriendo. Una vez Martín Lutero, el gran reformador, le tiró un tintero al diablo. Pegó contra la pared y dejó una mancha de tinta. Pero Lutero tiene una gran frase con respecto al diablo. Lutero decía, el diablo, espíritu orgulloso, no soporta que se burlen de él. Ríete del diablo y lo vencerás. El diablo nada puede, decía Lutero, contra el hombre que sabe reír. Interesante, ¿verdad? Que aún el buen humor sirva para vencer a Satanás. La otra señal es interesante. Todo esto ustedes lo van a leer en sus casas cuando atentamente lean Éxodo 3:4. Dios le dice, mete tu mano en el seno. Y Moisés metió la mano bajo el vestido. Sácala. La saca y está leprosa. Qué terrible, qué horror. Dios le dice, métela de nuevo. Vuelve a meter la mano en el seno y al sacarla está sanita, sanita. Dos cosas le enseña con esto Dios a Moisés. Número uno, que en la naturaleza humana no hay sino pecado. La lepra, símbolo del pecado en la Biblia. En la naturaleza humana no hay más que pecado. Pero Dios tiene poder para sanar el pecado, curar la lepra, perdonar cualquier pecador. Moisés, que luego va a ser el gran conductor del pueblo, el gran legislador, el gran maestro del pueblo, tiene que aprender estas verdades eternas. Dios es santo, el Espíritu de Dios llena sin consumir, vitaliza sin destruir. Hay poder contra Satanás en los siervos de Dios y en la naturaleza humana nada hay bueno, nada hay bueno. Cuando un hombre le dijo a Jesús, maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno sino solo Dios. Por fin, aunque Moisés es torpe en el habla, no sabe hablar, Dios le dice, yo voy a poner palabras en tu boca. La última objeción que le puso Moisés al Señor para ir a Egipto, le dijo, yo no sé hablar, yo no sé discursiar, yo no soy palabrero, yo no soy discursero, yo no sé hablar, no sé decir nada. ¿Qué le dice Dios? Ustedes lo van a leer cuando lean esos pasajes. ¿Quién le dio la boca al hombre? Dice Dios. ¿Quién le dio lengua? No soy yo. Anda a Egipto que yo voy a poner palabras en tu boca. Lo mismo dice Jesús cuando manda a los 70 discípulos a predicar. Y cuando sean llevados delante de magistrados y de jueces, no se preocupen por lo que van a hablar, porque el Espíritu Santo les dará palabras en su boca. Debemos confiar, hermanos, que cuando tengamos que hablar de Jesucristo, el Señor nos va a dar palabras oportunas, sabias, buenas palabras. Para pronunciar un discurso académico en una universidad necesitamos muchos libros, pero para hablar a un alma de Cristo solamente necesitamos confianza, que el Señor nos va a dar palabras necesarias. Punto número 3 en la vida de Moisés, y vemos cómo él comienza ya a ser un mayordomo efectivo. Si leemos los capítulos 5 al 12 del libro del Éxodo, vemos a Moisés, ministro de Dios ante el monarca más poderoso de la tierra, el faraón. Moisés se presenta ante Faraón, el superpoderoso, y le dice, Jehová me manda decirte, deja ir a mi pueblo. Ya Moisés es un hombre de Dios, ya es un hombre comisionado por Dios, ya es un hombre potencializado por Dios. Se para delante de reyes y habla en nombre de Dios. Anteriormente a Moisés, cuando Jacob, su antepasado glorioso, llegó a Egipto como un anciano,
como un pastor de ovejas del desierto. Jacob se paró delante del faraón de ese entonces y fue Jacob que bendijo al faraón, porque era hombre de Dios. Y sin contradicción alguna, dice la Biblia, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Jacob bendijo a faraón, porque era más que faraón, porque era hombre de Dios. Moisés se presentó ante faraón y fue faraón el que tembló y no Moisés, porque Moisés era hombre de Dios. Pablo se paró delante de Agripa y al rey Agripa le dijo: pluguiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, rey Agripa, sino todos los que hoy me oyen, sean hechos igual a mí, excepto estas cadenas. Un hombre de Dios que habla en nombre de Dios puede pararse delante de reyes y de papas y cantar la verdad. Cuanto más delante de un semejante a nosotros. Hay autoridad para el mayordomo de Dios cuando tenga que testificar de Cristo. Punto número 4. Moisés, mayordomo de Dios, es intercesor por el pueblo. Busquen, a ver, ayúdenme a buscar Éxodo 17, del 8 al 16. No hace mucho en un culto de oración hablábamos de este pasaje. ¿Lo recuerdan? Éxodo 17, cuando Moisés intercede por el pueblo que está luchando abajo en el valle con Amalek. Abajo en el valle hay una batalla entre Amalek, el pueblo carnal, e Israel, el pueblo espiritual. Moisés sube al monte y se pone a orar por el pueblo, intercede a favor del pueblo. Pero las manos de Moisés se le cansan y las deja caer, pero vienen dos amigos, Aarón y Hur, y le levantan los brazos. Y durante todo el día Moisés está orando, intercediendo por su pueblo con las manos levantadas en oración, sostenida por dos amigos. Y estos tres hombres de Dios orando en el monte logran la batalla, la victoria, e Israel vence a Amalek. Una victoria de oración por un mayordomo de Dios. Debemos ser mayordomos de la oración. ¿Recuerdan la lección del domingo pasado cuando hablamos de Samuel? Que Samuel dijo: líbreme Dios de pecar contra Jehová, cesando de orar por ustedes. La mayordomía de la vida incluye la oración. Ayer nos decía Mario Pérez, el pastor de Reynosa que estaba predicando en Lincoln High, que él una vez oró 6 horas seguidas. No está mal. Algún día vamos a tener aquí una vigilia completa de oración. No es que mucha oración obre milagros de por sí. La oración es como la fe. Vale por la sinceridad, más que por la extensión. No podemos medir la fe por kilos o por metros. La oración tampoco se mide por horas. Una oración sencilla de fe logra mucho. Pero de todos modos, Moisés oraba. Pero hay otro versículo muy, muy interesante en cuanto a esto de Moisés, intercesor del pueblo. Éxodo 18. Pero no vamos a leer todo el pasaje porque es largo. Busquen Éxodo 18. No, aquí en Éxodo 18, del 13 al 27, tenemos a Moisés juzgando al pueblo. Moisés echó una carga enorme encima, como se echan muchos pastores. Él tenía que juzgar a todo el pueblo, atender todos los líos y los problemas de una congregación de 3 millones de personas. ¿Qué de líos producen las gentes? Todos los pastores saben eso. Hay pastores que gastan su vida entera tratando de componer a los creyentes los problemas que tienen. Moisés, intercesor del pueblo, sabía orar por su pueblo. Así que leyendo Éxodo 18, desde el verso 13 en adelante, pero alguno que lea versículos 13 al 15, esos pocos versículos. Éxodo, sí, ¿quién lee? A ver, ¿quién fue el primero? Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y dice, el pueblo estuvo delante de Moisés, dice, desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto? Dice, ¿qué haces tú con el pueblo? Porque, dice,
se sientan tú solo y todo, dice, el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Hasta ahí nomás, sí. Moisés estaba desde la mañana hasta la tarde resolviendo problemas de vecinos, problemas familiares, domésticos. Un hombre tan grande como él no era para estar escuchando a la comadre tal que se quejaba de la comadre fulana. Entonces Jetro, hombre sabio, le dice, te vas a matar, Moisés, haciendo esa vida. Búscate 70 hombres sabios, prudentes, y ponlos a ellos a juzgar al pueblo. Y tú, dedícate a cosas mejores. La misma actitud que tuvieron los apóstoles cuando la congregación de Jerusalén se hizo grande y había muchos líos y problemas y discusiones en cuanto al reparto de comida, y Pedro y los demás apóstoles dijeron, nombremos 7 diáconos que se ocupen de este trabajo, y nosotros los apóstoles, ¿a qué se iban a dedicar? A la oración y la predicación de la palabra. Así que cuando la iglesia crezca, hermanos, vamos a tener que nombrar aquí consejeros de la congregación que se ocupen de los pormenores, de los detalles pequeños, los líos, las majaderías de los creyentes que abundan, y los líderes que se dediquen al estudio de la palabra, la predicación de la palabra y la oración a Dios. Punto número 5 en la mayordomía de Moisés. Construye el tabernáculo y todos sus muebles siguiendo escrupulosamente el modelo divino. Acá hay mucho para decir. Todos estos versículos, toda esta historia de cómo Moisés construyó el tabernáculo, más el altar de los sacrificios, el altar de oro, la fuente de bronce, el candelabro, los cortinados y todo lo demás, están los capítulos 25 al 40 del libro del Éxodo. Un libro muy interesante para leer. Pero en estos versículos, Éxodo 25:9, 25:40, 26:30, 27:8, en Números 8:4 y en Hechos 7:44 y aún en Hebreos 8:5, se dice constantemente que Moisés hizo todo conforme al modelo que Dios le mostró. Y esta es una norma bíblica, hermanos, muy valedera para la iglesia. La iglesia tiene que ser hecha conforme al modelo divino. Y la vida del creyente tiene que ser hecha conforme al modelo divino. Hay un modelo para la iglesia y hay un modelo para el creyente. El modelo para el creyente es Jesucristo. Él es el supremo maestro. Y si quieren imitar a otro además de Jesucristo, imiten al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y en el Nuevo Testamento tenemos el plan divino para la iglesia. La confusión que existe en la iglesia de Cristo en el día de hoy es porque no sigue el modelo bíblico. La iglesia local no se estructura conforme al modelo revelado por Cristo. Estamos siguiendo modelos hechos por los hombres. Y la iglesia que más se ha apartado del modelo bíblico es la Iglesia Católica Romana. Es la iglesia que más lejos ha ido del plan divino. Dios le dijo varias veces a Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que yo te mostré en el monte. Moisés no sacó nada de su propia cabeza para hacer el tabernáculo, para hacer las vestiduras sacerdotales, para hacer la mesa de oro, para hacer el velo, para hacer el arca, para hacer todas las cosas del tabernáculo. Todo lo hizo conforme al modelo divino. Y una iglesia que no está estructurada conforme a la doctrina del Nuevo Testamento, conforme al plan divino para la iglesia de Jesucristo, es una iglesia que va a andar a tropezones, que va a andar a tumbos. Es lo mismo que comprarse zapatos chicos, que no nos van a la horma y querer caminar con ellos. Andamos como pisando huevos. Pero con zapatos que se amoldan a la horma, sí. Hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Saben lo que está haciendo el Papa ahora para juntar dinero?
porque tiene un déficit de 90 millones de dólares. Mire, esto estaba en el Los Angeles Times de ayer. Han hecho un número especial, el número 900. Ustedes saben para qué sirve el número 900. Usted marca 1, 900 y un número y entonces le dan propaganda comercial. Pero usted está pagando mucho dinero por ese número. Cada vez que llama, le puede costar hasta $4.95 el minuto, si usted disca el 900. Bueno, el Papa ha puesto ahora un número 900. Y hay un mensaje del Papa grabado. Usted disca 1-900, pero creo que por aquí está el número. 1-900 y luego 740 Pope, P-O-P-I. Usted llama a eso, escucha, ay, qué lindo el Papa, vengan chicos, vengan, escuchen al Papa, oiga, toda la familia, 10 allí escuchando al Papa, y les cuesta $1.95 el minuto. Y todo ese dinero va para el Vaticano, porque ese es el sistema con la compañía de teléfonos, ¿eh? Hasta yo estoy pensando que un día vamos a hacer un oro y plata chiquito, y lo ofrecemos, marque 1-900 parábola, y entonces va a escuchar un mensaje y un canto de parábola, y le va a costar a usted $4.95 el minuto. ¿Qué les parece la idea? Genial, nos hacemos ricos. ¿Y saben cuál es el tema del primer mensaje grabado por el Papa? El Espíritu Santo guiando la Iglesia. Yo no sé si este Papa es inmensamente ingenuo o inmensamente cínico, una de las dos. Ese es el tema del primer mensaje grabado. Y ya está en funciones, ¿eh? Hoy mismo usted puede llamar 1-900-740 P-O-P-E, Pope, en inglés. Y esperan sacar por semana $1.700.000. Eso solo de Estados Unidos. Y pronto va a estar en español también. El Papa va a grabar un mensajito en español, usted lo va a escuchar, usted se va a deleitar con eso, va a llamar 40 veces y le va a costar $1.95. Cuando luego reciba el bill del teléfono se va a querer asustar, pero usted le ha dado dinero al Vaticano. ¿Ese es el modelo divino para la Iglesia de Jesucristo? Jamás. No, señor. Jesucristo pensó en una comunidad de hombres y mujeres que se reúnen sencillamente al nombre del Señor cada domingo a celebrar la Santa Cena, a cantar alabanzas, a leer la palabra de Dios, a ministrar la palabra, a practicar la misericordia y el amor. Ese es el plan divino para la Iglesia de Jesucristo. Y cualquier iglesia que se aparte de este plan divino va a ir a tropezones. Se va a poner un vestido que no está hecho a su medida y se va a poner zapatos chicos que le van a hacer doler los pies. Pero aquí nuestra iglesia de Simi Valley espera mantener la pureza doctrinal. ¿No es así? Aquí nos vamos a estructurar, hermanos y hermanas, conforme a las normas bíblicas. Y si hay algo que corregir en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia, lo corregiremos conforme al modelo. Amén. Digan amén. Nosotros vamos a seguir las normas bíblicas para la iglesia local, no las normas de cualquier fulano por allí, o las normas de alguna denominación X o Z. Vamos a buscar en la Biblia el plan divino para la iglesia de Jesucristo. Moisés, mayordomo en la casa de Dios, puso escrupuloso cuidado en seguir la palabra de Dios en todo. En la construcción del tabernáculo, en la confección de todos los muebles y todas las vestiduras sacerdotales, en el establecimiento del ritual, del culto y de los sacrificios, y aún en dar los 10 mandamientos. Punto número 6. Gran mayordomo de Dios, Moisés ofrece su vida por la vida del pueblo. Ahora sí lean Éxodo 32, 31 al 33, un hermoso pasaje, conmovedor. Éxodo 32, 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¡Qué hombre! Perdona a este pueblo. Y si no lo vas a perdonar, Señor, quítame a mí también. Moisés se ofrece en lugar de su pueblo. Lo mismo hizo el apóstol Pablo. Pablo entregó su vida por las iglesias. Aunque las iglesias no lo trataron bien, le fueron ingratas. En muchas iglesias que él fundó, lo calumniaron, lo persiguieron.
pero Pablo rendía completamente su vida por amor a las iglesias. Vamos a leer ese pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 28 al 30. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué mayordomo de Dios Moisés! ¡Qué mayordomo de Dios Pablo! Daban su vida por el pueblo, daban su vida por las congregaciones, estaban dedicados a ellos. ¿Quién se enferma en alguna iglesia y yo no me enfermo junto con él?, dice el apóstol Pablo. Si estaba en Roma y le llegaba noticia que allá en Antioquía una viejita tenía reuma, a Pablo le dolían los pies. Él sufría con sus hermanos, seguía la ley de Cristo. Lloraba con los que lloraban, reía con los que reían. Si alguno pecaba, Pablo lloraba más que él y oraba por él. Ese es el mayordomo de Dios, esa es la mayordomía de la vida. No es tanto dar ofrenda cada domingo, no se olviden de dar ofrenda porque es bueno también, ¿no? Pero es vivir la vida del hermano, estar con él en sus sufrimientos y en sus alegrías. Nosotros los pastores sabemos qué es eso. Muchas veces salimos de un hospital donde hay un hermano agonizando para ir a una fiesta de casamiento o a una fiesta de quinceañeras. Y nosotros los pastores sufrimos un trauma con eso. Pero hay que ser así. Hay que servir al pueblo de Dios, porque eso es la mayordomía. Y no solamente los pastores, ¿eh? No crean ustedes que solo los pastores tienen el privilegio de ser mayordomos. Todo cristiano es un mayordomo de Dios. No hay distingos en el Nuevo Testamento en cuanto a consagración entre pastores y laicos. No hay laicos ni hay pastores, todos son uno solo. Todos son un solo pueblo, una sola congregación, una sola familia. Una vez en Kansas City, a un hermano bautista, muy buen hermano, magnífico hermano, gran testimonio, yo le dije: hermano, usted es un gran hermano, usted es un gran cristiano. Me miró serio y me dijo: cristiano solamente. Para él no había grandes ni chicos, en Cristo Jesús todos eran iguales. Y así enseña la Biblia. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, algunos dicen que solo va a llevar Cristo a los más bonitos, a los más lindos, a los más buenitos. Cristo se va a llevar a todos, al cristiano más fervoroso y entregado y consagrado, como al hermano más debilucho, se lo va a llevar también, porque por la gracia de Dios todos somos salvos en la misma manera. Recién cantábamos: pronto vendrá el Señor su iglesia a recoger. Si Cristo viene hoy a recoger su iglesia, se los lleva a todos, a Billy Graham y al hermanito más humilde, más golpeado, más maltratado por la carne, también se lo lleva, porque Jesús murió por Billy Graham y murió por el más pobrecito de todos. ¿No es así? Esa es doctrina bíblica sana. Moisés ofreció su vida por la vida del pueblo. Pablo daba su vida por la vida de las iglesias. Hombres de Dios, mayordomos de Dios. No pensaban en sí mismos, pensaban en su Señor. Y ese es el buen mayordomo, el que piensa más en su Señor que en sí mismo. Por último, digamos que Moisés ante el pueblo hablaba en nombre de Dios, pero ante Dios hablaba en nombre del pueblo. Y eso tiene que hacer todo pastor. A ustedes hablarles en nombre de Dios, pero a Dios hablarle en nombre de ustedes y decirle: perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona, Señor, a tu pueblo. Hay pastores que se solazan en condenar a los creyentes, en castigarlos, en fustigarlos, en tirarles con la Biblia por la cabeza desde el púlpito. No, Señor. El verdadero mayordomo de Dios ora por su pueblo, clama por su pueblo y se ofrece Él en lugar de su pueblo. Muchos no entienden lo que es mayordomía cristiana, ni la ley de Cristo. ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versos 1 al 2? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales,
Oren por él, levantándolo en el nombre del Señor. Pablo no dice que hay que pisarle el cuello y hundirlo más en el barro. Pablo dice que levantarlo cumpliendo así la ley de Cristo. Mayordomos, siervos de Cristo. Pablo se llamaba Pablo, siervo de Jesucristo, y siervo de vosotros por amor a Cristo. Mayordomía cristiana, mayordomía total de la vida. Y por último, finalizando, Moisés acepta, resignado, la muerte que el Señor le manda. El Señor lo llevó a la cumbre del monte Nebo, le mostró toda la tierra prometida y le dijo: ¿ves, Moisés, qué linda tierra? Mira cuántos valles, cuántas vegas, cuántos higuerales, granados, mira cuánta riqueza hay aquí, pero tú no vas a entrar, tú te vas a morir aquí. Y Moisés se murió. El apóstol Pablo también sabía que se iba a morir y no eludía la muerte. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor me dará a mí y a todos los que aman su venida. Y estos dos hombres de Dios murieron los dos instantáneamente. Moisés tiene que haber muerto de algún paro cardíaco. El Señor lo hizo morir. Se acostó tranquilito en un lecho de rocas, le echó la última mirada a Canaán y se fue al cielo. Y Pablo murió instantáneamente también, pero a él le cortaron la cabeza. Una manera muy diferente de morir, pero de todos modos murió sin agonía. Y una de las cosas que yo le pido al Señor es morir sin agonía. Es una desgracia morir en un hospital, en intensive care, días, semanas, meses, gastando miles y miles y miles de dólares. Yo quiero morir instantáneamente, pero no quiero morir. Quiero ver al Señor viniendo en gloria e irme con Él. De todos modos, Moisés, mayordomo de Dios, y Pablo, mayordomo de Cristo, ambos murieron instantáneamente. Uno mirando la tierra prometida, el otro mirando la corona de justicia. Moisés, expositor de la ley, Pablo, predicador de la gracia. Ambos eran de Dios, ambos fueron mayordomos de Dios. Así aprendemos a ser mayordomos de Jesucristo. Hasta aquí la lección. Que el Señor bendiga su eterna palabra. Amén.